Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, programa en donde yo no pretendo que aceptes mi opinión, sino que pienses antes de aceptar. Solo Homo es sapiens cuando la razón se ejerce en absoluta libertad. Este es un programa especial. Estamos grabando el día sábado en el Hotel Howard Johnson de La Cañada, a quien agradecemos la gentileza. También le agradecemos a Alberto Mateu de la editorial Planeta y por supuesto que también agradecemos a el Centro Unión Israelita de Córdoba, que es el que trae nuestro invitado que va a dar una conferencia esta noche, que es sábado. Este programa sale el día martes. Y nuestro invitado genera un programa especial, porque tiene 4 características difícil de concentrar en una sola persona. Primero, es psicólogo. Segundo, es escritor, o viceversa, no sé cuál es el orden. Tercero, es periodista. Y cuarto, es pensador. Es uno de los escritores más famosos de la Argentina. Y ahora su nuevo libro, El Equilibrista, está en el programa de televisión más visto de la Argentina, que es el programa de Alfredo Leuco, y uno de los programas de radio más escuchados, que también es el de Alfredo Leuco. Y es en este momento, en mi opinión, y en la opinión de muchos, uno de los pensadores que están haciendo docencia en la República Argentina. Por supuesto que estoy hablando de Federico Andajasi. Estimado Federico, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Te acabas de bajar del avión. Muchísimas gracias a vos, un placer estar acá en Córdoba. Vos sabés que para mí Córdoba es un lugar particularmente entrañable, porque aquí vivió mi abuelo. Él era húngaro y vino huyendo, ¿no?, de la guerra primero, de los tanques soviéticos más tarde, y se instaló en Unquillo, donde tenía su atelier de pintor. Era un gran pintor, y eso hace que Córdoba para mí sea un lugar, como te decía, especialmente entrañable. Me alegro mucho. Federico, vamos directamente a la conversación. Primera pregunta. ¿Qué pasó con la Argentina? La Argentina es el único país de la época moderna que, desarrollado, caminó hacia la decadencia persistente y permanente. No hay otro caso en el mundo. ¿Qué pasó con la Argentina, Federico? Mirá, seguramente debe haber explicaciones múltiples. Yo modestamente tengo la mía, que no es más que una conjetura. Por supuesto no me atrevería a afirmarlo como una verdad categórica.
Yo creo que los argentinos hemos sido víctimas en principio de un falseamiento de la historia. ¿A qué me refiero con esto? Durante mucho tiempo se ha satanizado a un sector y se ha santificado a otro, creando de esta manera, digamos, un panorama completamente maniqueo de buenos y malos, que a medida que uno va estudiando y va examinando la historia, te das cuenta que esto no fue necesariamente así. ¿A qué me refiero? Durante mucho tiempo se satanizó lo que se dio en llamar la generación del 80. Los liberales. Claro, los liberales de la generación del 80, que fueron tipos que construyeron esa Argentina moderna. Los fundamentos de esa Argentina que pudimos ver en Sarmiento, por supuesto también en Roca, el gran malvado y el gran villano, digamos, para varios sectores. El gran villano que le dio la mitad de la superficie del país que tiene ahora, que es la Patagonia. No solo eso, sino que además tuvo medidas completamente progresistas y revolucionarias para su época, como por ejemplo poder establecer lo que Sarmiento no pudo, que es la educación laica, libre y gratuita. Entonces, me parece que se ha hecho en la Argentina una diferenciación de izquierdas y derechas que no coinciden ni siquiera con lo que hicieron determinados personajes de la historia. Entonces, la generación del 80, vos fijate que establece las bases de esta Argentina moderna, pero además con este Estado, curiosamente, ¿no? Eran liberales muchos de ellos, pero los hospitales eran palacios públicos, donde iba la gente, los hijos de los pobres. Las escuelas, palacios, eran públicas. Ahí iban otra vez, los hijos de los pobres. El guardapolvo establece una uniformidad. Claro, para que no se diferencien las clases sociales, y a la misma escuela iban los hijos de la llamada oligarquía y los hijos de los trabajadores, quiero decir. Federico, este falseamiento de la historia, que yo coincido contigo, ¿vos lo atribuyes al populismo o viene antes, viene del conservador nacionalismo? Efectivamente, yo creo que viene antes, o también me parece que el populismo tiene una raíz, para mí, siempre por supuesto, para mí, cuya semilla inicial fue el rosismo. Es decir, Rosas establece las bases de lo que tiempo más tarde va a ser el populismo, que además tiene todos los condimentos, ¿no? El personalismo, el matrimonio enquistado en el poder. Las decisiones en manos de una sola persona o de un matrimonio, la fuerza parapolicial, la mazorca, la obligatoriedad de usar ciertos símbolos como la tira roja, la divisa punzó. Bueno, yo creo que eso efectivamente, y es curioso porque después uno puede inscribir en esta misma tradición al peronismo. Pero antes de ir al peronismo, Federico, es la primera vez que escucho este tema de que empieza en el rosismo. ¿Eso es una idea tuya o estás apoyado en otros autores? No recuerdo haberlo precisamente leído en algún momento, pero me parece que tiene todos los condimentos de lo que después constituyó el populismo. Y después, los gobiernos militares, muchos de ellos también fueron de raigambre populista, de esta raigambre que vos mencionabas, ¿no? Nacionalista, en muchos casos con simpatía filonazis. Vos pensás que el mismo Perón, que después, digamos, se convierte en el gran emblema de los trabajadores, es el mismo que acompaña a Uriburu desde el estribo del auto hasta la casa de gobierno. Hay una foto en un libro del Tata Joffre, en la tapa. Exactamente, está esa foto que es célebre. Después, bueno, el golpe del 43, que es un golpe militar, con todos los condimentos de un golpe militar tradicional, que lo llevan después a Perón a una vicepresidencia de facto. Pero fíjate qué paradoja. Perón, que uno podría, y muchos de hecho lo hacen, ¿no? Los historiadores revisionistas, y qué sé yo, lo inscriben dentro de esta tradición que tiene que ver con el rosismo, por ejemplo. A la hora de nacionalizar los trenes, los ferrocarriles, no le ponen ni Rosas, le ponen Roca, Sarmiento. Mitre.
Los liberales. San Martín, exactamente, ¿no? Y ahí no hay ninguna estación que se llame Rosas. Federico, tengo que ir avanzando en temas porque tengo media hora nomás. Lamentablemente necesitaría 3 horas para hablar contigo. La foto de ayer o de antes de ayer de esta nueva mesa de peronismos razonables. El peronismo se puede dividir en dos cosas. Se constituye con dos temas: la justicia social y el populismo. ¿Puede existir, a tu criterio, un peronismo sin populismo? Y es una gran pregunta y es un enigma a resolver. Sí, hablabas de este peronismo racional. A mí me causa gracia, ¿no? El peronismo racional, que pareciera ser que viene en oposición a un peronismo irracional, ¿no? O sea, y uno después dice, si este es el peronismo racional, que habla de postular a un Tinelli, por ejemplo, bueno, ¿cómo será el otro? A ver, cuando uno se detiene a ver esta mesa, te das cuenta que hay gente que no nació de un repollo, precisamente. Lo tenés a Massa, ministro, es el jefe de gabinete, jefe de ministros de Cristina Kirchner. Que dice que nunca vio nada. Claro. Vos entendés que manejó el volumen de dinero más grande de la Argentina, pero entonces, si nunca vio nada, ahí, digo, el delito, entre comillas, es por omisión, quiero decir, porque la verdad es que se puede ser culpable por acción o por omisión. No solo por omisión, por falta de capacidad también. Si un jefe de gobierno no vio lo que yo vi en la televisión, porque la denuncia de La Baña la vi yo y la viste vos, ¿qué estaba mirando este señor? Exactamente. Entonces, por una parte, Massa. Bueno, después, Urtubey es una persona que hay cosas que me caen bien, hay cosas que no tanto. Yo no estoy de acuerdo con esta mirada que tiene sobre la educación religiosa. Digo, me parece que eso sí sería retroceder en el tiempo de manera imperdonable. Lo veo a Schiaretti, que aquí en Córdoba tiene gran aceptación. Que si yo te tengo que decir, con mis ojos de extranjero a Córdoba, ¿no es cierto? Lo veo como el más racional de los peronistas racionales. Y después... Pichetto, que le aprobó todo a Cristina y le coordinó en el Senado todo lo que ella quiso en las épocas anteriores. Claro, exactamente, pero después es el mismo Pichetto que todavía le mantiene los fueros, y no hay nadie de ese peronismo racional que esté dispuesto a quitarle los fueros a Cristina. Entonces, digo, mientras el peronismo cargue con el ancla de Cristina Kirchner, realmente le va a ser muy, muy difícil, y ese ancla hoy se llama fueros. ¿Vos crees que van a poder sacar los fueros o no? ¿O que no quieren sacarlos? Yo, a ver, si te tengo que decir, a mí me parece que nadie quiere que Cristina vaya presa. Me parece que al gobierno no le conviene. Me parece que el gobierno especula con confrontar eternamente con Cristina. Siempre el riesgo es el del doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Que pone el cadáver ahí sobre la mesa de mármol. Y después no lo controla nadie. Exactamente. Ahora, ¿vos crees, Federico, que se le puede pedir el esfuerzo que se le está pidiendo a la población con Cristina caminando por la calle? Totalmente, es un pésimo ejemplo, y por otra parte, me parece que se le está pidiendo demasiado a la gente. Realmente me parece que hay gente que está dispuesta, por supuesto, a poner el cuerpo, pero a veces uno tiene la impresión de que no sé si todos, inclusive hay mucha gente del gobierno, está dispuesta a hacer el sacrificio que está haciendo la gente. Federico, tenemos que hacer un corte muy breve y continuamos en un segundo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
¿Cómo empezaste a escribir o qué te hizo ser escritor? Mira, yo puedo fechar con precisión el día que decidí ser escritor, que fue el 24 de marzo de 1976. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 13 años en ese momento. Y mi abuelo, que era un militante del Partido Comunista y era editor, tenía una biblioteca fantástica en su casa. Pero claro, él descubrió que esa biblioteca era muy peligrosa ese 24 de marzo del 76, de modo que esa misma noche yo pude ver desde el balcón de la casa de mi abuelo, ahí en Ayacucho y Corrientes, en el centro de Buenos Aires, cómo él cruzaba un terreno baldío que estaba ahí y quemaba todos sus libros. Para mí fue un golpe durísimo. Qué impresionante, ¿no? Sí, y fue la primera vez que yo lo vi quebrarse, a ese tipo que era un inmigrante durísimo, un tipo forjado, en fin, como todos los inmigrantes, y lo veía ahí quemando esos libros, y yo tengo el recuerdo todavía de las lágrimas cayendo sobre las brasas y el vapor de esas lágrimas. Y yo en ese momento me prometí que tenía que hacer algo con esa biblioteca, no sabía qué, yo era muy chiquito, tenía 13 años, pero ese día me propuse, no sé si ser escritor, pero todavía hoy me pasa que cuando termino de escribir un libro y le pongo punto final es como devolverle un libro a esa biblioteca. Qué interesante. Federico, tengo que aprovechar tu faceta de psicólogo. ¿El ser humano es intrínsecamente bueno? ¿Es intrínsecamente malo? ¿A veces es bueno y a veces es malo? ¿O hay hombres buenos y hombres malos? A ver, a veces nos olvidamos de una dimensión muy básica, y es que somos mamíferos. Somos mamíferos y compartimos con los mamíferos no solamente más del 90% del mapa genético, sino que es muy curioso. Yo estaba haciendo justamente en estos días un informe para la radio sobre la ira, ¿no? Esto que vemos todos los días. Lo escuché en la radio, lo has dicho en la radio. Exactamente, sobre la ira. Y vos fíjate que en estos momentos donde se pone en juego en apariencia la supervivencia, como puede ser una pelea, ahí se nota que somos simples mamíferos que mostramos los dientes, que tensamos los músculos, que liberamos lo mismo que liberan las fieras, que son catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, todo eso. Entonces yo creo que todavía hoy el ser humano está batallando contra esa especie tan complicada que es la especie humana. Es un mamífero muy complejo, es un primate muy agresivo con sus congéneres, lo cual es bastante poco frecuente en otras especies. Y yo creo que poco a poco la cultura justamente consiste en ir tratando de reemplazar esos instintos tan básicos y tan nocivos que tenemos. Entonces yo creo en la importancia de la cultura para pelear en contra de la biología que finalmente... La cultura quiere condicionar al instinto, ¿es lo que quieres decir vos? Y al revés, y el instinto se quiere imponer sobre la cultura. Es una lucha constante. Entonces, esto que nosotros llamamos bueno y malo son las características que tienen muchos mamíferos, que uno lee hoy como crueldad. Estos machos que se pelean por las hembras y que después matan a las crías para poseer a las hembras. Entonces, muchas de estas características después se incorporan a la vida cultural del ser humano, que son, yo no tengo dudas, las que conducen las guerras, las que después uno puede racionalizarlo y después uno puede encontrarle 400.000 explicaciones sociológicas, psicológicas, ambientales, lo que sea. Pero me parece que la gran lucha del ser humano es la lucha en contra del instinto. Bien, vamos ahora al escritor. Vos tienes varios premios, cuatro muy importantes. ¿Qué te pasó con Amarita Fortabat, la mujer más rica y poderosa de la Argentina? Bueno, justamente yo había terminado de escribir El Anatomista, era un escritor inédito completamente, y decidí presentarlo a la Fundación Fortabat. Es un libro que cuenta la historia de un médico que existió, que llamándose Colón, Mateo Colón, tuvo su propio descubrimiento. Él no descubrió el continente americano, sino el clítoris. Un continente más importante que es el clítoris, exactamente. Y me llamó la atención que haya pasado a la posteridad, digamos, en el absoluto anonimato, que nadie lo conociera. Entonces escribí la biografía imaginaria de Mateo Colón. ¿En qué época vivió este señor? Esto fue, justamente el libro lo escribió en 1559. Fue un renacentista, en el sentido más estricto. Bueno, escribo la novela, describo además una situación de censura que padece Mateo Colón,
y como si la realidad copiara la ficción, la mentora del concurso al cual presentó la obra, el concurso Fortabat, contradiciendo a su propio jurado, decide sacar una solicitada en todos los diarios con un texto muy curioso y sorprendente, que es: el anatomista no contribuye a exaltar los más altos valores del espíritu humano. Cosa que siempre supe, quiero decir, me parece que la función de la literatura no es necesariamente esa. Hay que ver el Marqués de Sade, hay que ver, qué sé yo, El Príncipe. El Príncipe Maquiavelo, hay que ver, en fin, tantos autores que justamente nos hacen dudar una y otra vez si la función de la literatura es necesariamente edificante. Lo que sí tengo claro es que la función de Amalita no era necesariamente edificante en varios... Pero fue una discusión interesante, ¿no? De cómo la literatura siempre, de una forma u otra, le resulta revulsiva a un sector de la sociedad. ¿Vos crees que esa actitud de Amalita, obviamente solo lo podía hacer Amalita, ¿cierto? De poner en todos los diarios lo que puso, te favoreció en definitiva porque te hizo mucho más famoso? Mirá, yo durante mucho tiempo pensé que le debía un gran favor a Amalita justamente por haberle hecho una propaganda absolutamente gratis al libro. Sin embargo, al poco tiempo la novela se tradujo a varios idiomas, la presenta en Estados Unidos. A varios no, a muchísimos. Muchísimos idiomas, sí. El libro se salió en Japón, en China, ahora se acaba de traducir al malayo en la India. Y son lugares donde nadie conoce la existencia de Amalita y el libro se tuvo que hacer solito, así que en ese momento tuve la certeza de que tanto no le debía. Federico, pasamos ahora al periodista. Vos ya eras un escritor muy famoso y con un éxito mundial, como acabamos de mencionar. ¿Por qué entraste en el periodismo, que es una actividad que te condiciona el día a día y el hora a hora permanentemente? Mira, si vos te fijás la carrera de varios escritores, efectivamente hay un momento de su vida donde deciden participar de la política de una sociedad. Y yo creo que efectivamente el periodismo, la literatura también, es una absoluta actividad política, pero el periodismo te permite llegar a la gente de manera cotidiana. Te permite llegar a la gente de manera directa. Muchas veces los escritores se esconden detrás de su libro. El periodismo no te da esta posibilidad. El periodismo te obliga a mostrarte tal cual sos. Y yo creía, cuando justamente en las postrimerías del kirchnerismo, que yo tenía que contribuir en algo con ese proceso que yo veía claramente cómo iba a conducir a lo que hoy es Venezuela. Yo tengo una relación muy estrecha con Venezuela. Yo viajaba todos los años a presentar mis libros a Venezuela, todos los años. Hasta que, no es que vino la censura, se acabó el papel. Entonces yo pude ver ese deterioro con mucha claridad. Entonces creía y creo aún hoy que todavía la Argentina corre el riesgo de ser Venezuela, y eso fue sencillamente lo que me llevó a defender finalmente mi oficio de escritor, que es la libertad. Bien, vamos ahora al pensador. Vos explicaste que tu abuelo era comunista. Indudablemente tenía un nivel cultural alto, pues si tenía esa biblioteca. Es decir, tus orígenes son comunistas. Y vos ahora no sé qué posición tenés, pero tenés ideas muy parecidas a las ideas liberales. ¿Cómo ha sido esta evolución tuya? ¿O por qué? ¿O quién la generó? Mira, es curioso, sí, yo efectivamente me llamo Carlos Federico, Carlos por Marx y Federico por Engels. Vengo de una familia comunista, de mi familia materna era comunista, eran los Merlín, ese era el apellido. Mi familia paterna, al contrario, y mi abuelo húngaro pertenecía a la nobleza húngara y justamente se escapa de Hungría cuando llegan los tanques soviéticos. Era un gran intelectual también. Mi abuelo fundó un partido político que era el Partido Pequeño Agrario, él tenía campos en Hungría, y claro, y cuando se conocen acá mis abuelos, todo el mundo pensaba que eso iba a ser la Segunda Guerra Mundial en una familia. No, se llevaban maravillosamente bien, se respetaban muchísimo, y pensaban muy parecido. Eso es lo curioso, pensaban muy parecido. ¿A qué me refiero? Mi abuelo, yo discutía cuando era adolescente, en nombre del comunismo, él era comunista,
se oponía tanto al peronismo que mi abuela estuvo presa en las cárceles de Perón. Mi abuela que una viejita que preparaba gefilte fish, típica abuelita judía, participaba en unos grupos de lectura, y un vecino la denunció y terminó presa en las cárceles de Perón. O sea, no nos olvidemos, por otra parte, que el Partido Comunista formó parte de la Unión Democrática, sí, en contra de Perón. De modo que yo creo que comparte, digamos, por lo menos esa tradición comunista con el liberalismo, el antipopulismo, digamos. El antipopulismo, el antirrocismo, la veneración por Sarmiento, la veneración por ciertos personajes de la generación del 80. Es curioso, ¿no?, cómo después las cosas se terminan. Federico, no me queda tiempo, pero sí, te voy a hacerle una última pregunta porque quiero hacerla. Pero te tenés que despojar de la falsa modestia si la tenés. Sí. Santiago Kovadlov, Marcos Aguinis, Federico Andagasi, 3 de los pensadores más importantes de la Argentina. Los 3 son judíos. ¿Por qué? Bueno, yo no creo que haya una relación directa entre el judaísmo, digamos, y el pensamiento. ¿Y la excelencia? Realmente no lo creo en absoluto. Me parece... A ver, ¿qué me parece? Me parece que en general los pensadores provienen de las clases medias. Y me parece que la colectividad judía, digamos, tiene una tradición, digamos, en todo el mundo, ¿no? Muy anclada en la clase media y en la creencia, sí, por supuesto, de que la generación que viene tiene que ser mejor que la que la antecede. Entonces, yo eso lo vi claramente en mis abuelos y lo veo ahora claramente en mí con mis hijos. Tal vez es eso, es ese espíritu de superación, tal vez, ¿por qué no?, tenga que ver con esta forma de pensar siempre. Yo te hablaba de Venezuela, ¿no? El terror a la pérdida de la libertad. Que los judíos tanto lo padecieron, quiero decir, yo provengo de una familia que, como todas las familias judías, han padecido el Holocausto, y esto es un estigma que nos obliga siempre a estar pensando cómo intentar concebir la vida de tal forma que la libertad nunca se vea coartada. Federico Andagasi, psicólogo, escritor, pensador y ahora también un brillante periodista, quiero agradecerte que recién bajado del avión me hayas concedido esta media hora para hacerte esta entrevista que va a jerarquizar mi próximo programa. Bueno, te agradezco muchísimo, un placer para mí. A mí lo que más me gusta es esto, conversar, y tener un interlocutor como vos para mí es un privilegio. Muchas gracias y es palabra de honor.